Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Desde la línea podcast te estoy cantando. Desde la línea podcast improvisando. Le doy las gracias todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado. Desde la línea podcast, desde la línea podcast. ¡Mira, wow! Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos a Desde la Línea Podcast en sesión 1 para 1 esta semana. Tenemos con nosotros, oye, para mí esta entrevista es como un cierre. O sea, esta entrevista, hace rato habíamos hecho hasta una entrevista que no salió quizás porque yo siento que esta entrevista para mí es una entrevista importante y no quería permitir que saliera con, ¿verdad?, quizás una calidad de sonido que ustedes no la pudieran disfrutar. Ella estuvo con nosotros hace tiempo. Y hablamos del sueño que tenía en aquel momento, que era ser campeona del mundo. Y yo no sé si quizás este es mi ego o quizás lo vi así, pero creo que conmigo fue la última entrevista que hizo antes de subir al ring, aquella noche del 25 de junio del 2022, donde ella buscaba ser campeona del mundo, pero algo pasó allí que ella nos irá contando en el camino. Ella es nada más y nada menos que Alma Ibarra. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Oye, Alma, quiero, ¿verdad? Para la gente que no sabe, esta pelea fue el 25 de junio del 2022. Tú buscabas ser campeona del mundo con Jessica McKersky. Y lo interesante es que de la última vez que intentamos hacer esta entrevista, y ahora me puse a ver la pelea de nuevo, y alrededor de round 2, 3, de momento me había percatado en algo que no había visto la primera vez. Y es que tu cuerpo estaba allí, pero tu cara no estaba allí. O sea, te veías perdida. Sí, totalmente. Inclusive cuando yo regreso a casa días después, pues mi mamá comentaba lo mismo, ¿no? Que desde que yo estaba en el vestidor y me enfocaba en la cámara, ella aseguraba que pues esa no era su hija, que ella me veía el rostro, pero decía que no era yo, que algo estaba pasando. Y pues bueno, no se equivocaba. Quiero dividir esta entrevista en tres partes, antes, durante y después. Tuvimos la oportunidad, yo creo que ya en aquel día no te vas a acordar de esa conversación, pero en aquellos tiempos cuando estábamos cuadrando y tuvimos una conversación bien larga por Messenger donde hablamos muchas cosas que, ¿verdad? Quisiera que quizás, si algunas de ellas se queden allí, no hay problema, pero me gustaría hablar de alguna de ellas. Y es que tú sentías como un feeling diferente antes de la pelea. O sea, hubieron cosas, irregularidades que pasaron antes de que era esa pelea. O sea, ya tú sentías como una mala vibra antes de esos últimos días antes de llegar a la pelea. Sí, la verdad es que toda la preparación, la verdad, todas esas semanas fueron muy, muy complicadas y muy difíciles para mí. Yo creo que obviamente cada preparación, cada campamento es difícil y es complicado, pero yo creo que fue el peor que tuve. Eh, Pasé por muchísimas cosas. Cada, cada día era más complicado. Aparte de estar lejos de mi casa, de mi familia, sola, encerrada en cuatro paredes, la verdad es que nunca lo había resentido tanto. No había día que yo no llorara, que yo sufriera mucho para levantarme de la cama y poder salir y entrenar y pues dar una buena cara, ¿no? Porque aparte de todo era que me vieran bien, entre comillas, que a pesar de eso alguien lo notó que yo no estaba bien, pero a pesar de eso, pues no hizo nada al respecto. Habían diferentes red flags. Me acuerdo que me dijiste también en aquella entrevista que nos salió que tuviste varios confrontamientos con tu manager, inclusive. Habieron cosas que no eran normal, o sea, en cuestión de la preparación, había un momento en el que el tipo estaba o no estaba, o sea, como que tú, desde el principio ya había muchos red flags de que no era una preparación adecuada para la pelea más importante de tu carrera. Sí, inclusive desde que a mí me avisan que la pelea se había cerrado, la verdad es que yo
lo tomé sin ninguna emoción, sin ninguna alegría, porque obviamente desde semanas antes yo ya venía cargando con mucho y sintiéndome mal. Inclusive yo lo avisé como por diciembre del año anterior. Yo les dije que, o inclusive empezando el año, perdón, en enero yo lo avisé con mis managers, le dije, oye, ¿sabes qué? No es presión y no es nada, pero independientemente de lo que pase este año, yo me retiro porque yo estoy cansada, le decía. Estoy cansada física y sobre todo mentalmente. Estoy mal ahorita, no puedo. Tengo 10, 15 días sin poder pararme en el gimnasio de boxeo porque no me siento bien. Todos los días en la mañana es despertar, llorar, volver a dormir y de la cama pasar al sillón y del sillón a la cama. Entonces yo le decía, no me siento bien, estoy cansada, yo me retiro este año. Y entonces ahí empezó todo, ¿no? Como él, no, ¿cómo te vas a retirar? Que mira todo lo que has trabajado, todo lo que has hecho. Yo le comentaba, ¿sabes qué? No he tenido pelea en no sé cuántos meses y necesito pelear porque tengo cosas que pagar, no estoy teniendo entrada, al contrario, estoy teniendo mucha salida. No, que mira, espérame, llevamos un año apenas trabajando, vas a ver que este año es el bueno. Y empezó, ¿no? Como, aparte yo con esa vulnerabilidad que traía en ese momento, pues fue como, ok, es verdad, todos los años que he trabajado y bla, 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 bla. Cuando a mí me avisan de la pelea, te comento, no, no lo tomé ni siquiera con emoción ni con alegría, fue como un, ah, ok, ¿cuándo es? Y me dan una fecha y es, ok, tengo que ponerme a entrenar. Cuando yo aviso que estoy cansada y que me retiraba, al siguiente día lo primero que recibí fue peleas tal fecha. Obviamente con el tiempo yo pensaba y decía, ¿por qué no escucharme y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te sientes mal? ¿Por qué no paramos un poco? ¿Por qué no trabajamos en otra cosa? Mira cómo podemos ayudarte, bla, bla, bla. Y después de todo, intentar regresar, no sé, unas semanas, un mes, 2 meses después. Pero no, lo único que yo recibí al siguiente día fue pelea hasta el fecha. Y fue de la única manera en la que yo regresé a entrenar al gimnasio de box, porque en mi mente estaba de, voy a pelear, si no entreno, me van a dejar allá arriba, pero... Y así fue como empezó todo. Durante el campamento, pues sí, hubo muchísimas cosas. Te digo, yo no había día que no me sintiera mal, que no llorara. Pues mi manager fue el que se dio cuenta de tal vez de lo que me estaba pasando, porque él me comentaba que obviamente él me veía, que me conocía y me veía, y a pesar de que yo sonreía, pues obviamente mis ojos no eran los mismos. Yo podía reír, pero mis ojos estaban tristes, mis ojos no expresaban nada. Eh, y pues yo le comentaba que en efecto yo no me sentía bien. Hubo una ocasión después de un entrenamiento que estando en el carro, sí me dijo, ¿quieres que cancele la pelea? Yo la cancelo. Y yo lloraba y por dentro respiraba como un, wow, sí la va a cancelar y para mí es lo mejor. Pero después vinieron unas palabras que decía, si la cancelo, yo lo hago, no me voy a molestar. Y después fue un, bueno, sí me voy a molestar, no contigo, pero sí me voy a enojar. Pero si quieres que la cancele, la cancelamos. Y entonces como ese alivio de, ay, sí se puede cancelar, se regresó totalmente y fue un, ay, no, o sea, todo el mundo se va a enojar. No, pues sabes qué, no la canceles, aquí seguimos, voy a cambiar, voy a mejorar, bla, 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 ¿sabes? O sea, fueron muchísimas cosas, inclusive él, mi ahora esposo y él, pues no tenían mucha comunicación, obviamente. Él se tomó la molestia, atrevimiento de enviarle un mensaje y de decirle que pues yo estaba mal, eh, que por favor evitara, pues casi creo decirme que me extrañaba, que ya quería que regresara, que porque cada te extraño era un pesar para mí y que yo estaba mal.
que yo no podía estar así, que me veía muy caída, que yo no podía estar así porque era pues la pelea de mi vida, que yo iba a hacer historia y que tenía que verme mejor y que no estaba rindiendo y bla, 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 todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Cuando mi esposo a mí me avisa, pues es como un wow. Y mi esposo me decía, no puedo creer que se tome la molestia en escribirme a mí y decirme esas cosas, si se supone que él te conoce y te tiene mucho cariño, entonces si te está viendo que no estás bien, ¿por qué no hace otra cosa en vez de venir a escribirme y que me pida que ya no te diga que te amo y que te extraño? Sí, porque es más fácil echarle la culpa a las demás personas porque pues tu pareja te está apoyando, ¿verdad? Como cualquier otra pareja. Pero él nunca te apoyó de lo que debería ser un manager. Inclusive cuando estaba viendo la pelea de nuevo, que estaba viéndola ayer antes de prepararme para esta entrevista, o sea, cuando tú le dices la frase de que ya no quiero seguir, quiero llegar a casa viva, que él pues para la pelea, whatever, él se ve que se te queda mirando y te da una palmada como en los brazos, como sí, pero esa palmada no era como de va a estar bien, o sea, es como que se notaba en la cara la molestia. Era como una palmada, pero tú notabas como que esta palmada no es de estas palmadas que tú dices, ah, tranquila, no pasa nada. O sea, era como de molestia, como de incomodidad. Sí, y tal vez muchos pudieran decir, ¿no? Es que, ¿por qué cuando te dijo que cancelaba no lo aceptaste? ¿O por qué tú no hablaste y dijiste? La verdad es que yo venía viendo todo lo que él estaba haciendo, ¿sabes? O sea, el pelear por una oportunidad, todo el trabajo que él hacía, pelearse con personas por defender mi carrera, esto, lo otro. Entonces yo era como, ¿cómo puedo hacerle esto a alguien que ha peleado tanto por esto y bla, 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 bla? Y como te digo, en ese momento de vulnerabilidad que yo tenía, yo lo que menos quería era eso. Por eso yo después de lo que sucede en la pelea, en un comunicado que hice, yo por eso puse que siempre había buscado el darle gusto a otras personas, ¿sabes? Y nunca dármelo a mí misma. Yo muchas veces pensaba que a lo mejor no eran las cosas correctas, pero si el otro se va a molestar, ¿qué va a pasar? Pero si la otra persona, entonces, hasta ese día en la noche, lo único que hice fue darme gusto a mí. Eh, yo recuerdo que esa noche cuando yo le decía que no quería continuar, él sí insistía. Vamos, por favor, es que no estás haciéndolo bien y bla, y yo no, por favor, ya no quiero. Y sí, empezamos a discutir en ese momento en la esquina porque yo al final le decía, por favor, por primera vez en tu vida, hazme caso a lo que te estoy diciendo. Y ya fue cuando él como que abrió los ojos y me vio y me dijo, ok, no más. Pero fue cuando yo ya empecé a gritar que por favor me hiciera caso porque realmente, como dices tú, yo no estaba ahí. Yo no sentía mi cuerpo. Yo cada round terminaba y yo en mi mente era, por favor, Alma, date otra oportunidad. Date un round más y por favor un round más y por favor un round más y un round más. Creo que en el último que salí recibí un golpe en el cuello, si mal no recuerdo, que ahí fue cuando yo dije, no puedo. O sea, yo aquí voy a quedar y yo no voy a poder regresar con mi hijo. Y estaba peleando en mi cabeza con muchas cosas y fue cuando decidí llegar a la esquina y decir que no quería salirme. Sí, porque inclusive, ¿verdad? Para la gente que quizás quiera ver esto, está en YouTube, en el canal de DAZN, o sea, se ve cuando tú terminas el tercer round, llegas a la esquina, o sea, esto fue entre medio del tercer y cuarto round, que tú vienes y le dices, no, que yo quiero regresar vivo a mi casa y después, porque eso es lo más que se nota, pues fue lo más duro que hablaste, lo demás como lo verbalizaste, y él viene y se te queda mirando y tú le dices algo, lo que le dices, ¿no? De que no, que hazme caso, que tú ves que entonces el tipo, lo que está en la transmisión dice, no, ¿qué pasó? O sea, whatever, que se ve que Alma está discutiendo con su manager, no sé qué carajo, y entonces hay que, porque él nunca hizo el gesto de que como que nos quitamos, o sea, fue el referee cuando se pegó, que como, no sé si es que escuchó algo, o él le dijo, va a continuar, le dijo, no, 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 y entonces ahí fue cuando se acabó la pelea, o sea, él nunca hizo el gesto, o sea,
hasta el último momento él trató de nunca hacer el gesto de que nos quitamos. Sí, porque él, te digo, yo la verdad no sé, recuerdo aparte solamente, él como que esperaba que yo pudiera reaccionar tal vez y poder dar como ese giro a la pelea, porque después él me comentaba que había golpes que yo había metido que realmente la habían lastimado. La verdad te digo, no lo sé, no sé si realmente eso pasó. Después al terminar él me decía que según, tampoco lo sé, no estoy segura, que según McCaskey le había dicho que nunca había sentido una pegada tan fuerte como la mía. Y cuando eso me lo dice, yo solamente fue como un, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, de consuelo, o sea, creo que ahorita ya no tiene caso que me lo estés diciendo. Y también recuerdo que me dijo que alguno de los comentaristas estaba diciendo que en ese último round podía haber una caída y que no era específicamente yo la que iba a caer, que tal vez Jessica podía caer, pero te digo, tal vez eso era lo que él estaba viendo en ese momento solamente, ¿no? Que tal vez yo pudiera reaccionar y dar esa vuelta, pero te digo, mi cuerpo a mí no me reaccionaba. Y por más que yo en mi mente decía, por favor, date un intento más, un round más, una más, no, o sea, llegó un momento en el que yo dije, esto no va para bien. Quiero hablar ahora, eso fue antes de la pelea. Quiero hablar durante la pelea, o sea, ¿qué recuerdas? Me dices que tienes vagos recuerdos, ¿no? O sea, antes de la pelea, nunca tuviste la oportunidad de tener una buena preparación, hubieron muchos red flags que tu manager nunca vio. Eh, entonces, pues llega el día de la pelea, ¿no? Como tú mismo nos dijiste en aquel momento, ese era tu sueño, o sea, eran las ganas de convertirte en campeona del mundo y el material estaba para que fueras campeona del mundo. Entonces, llegas a la pelea, o sea, ¿qué recuerdas de ese transcurso quizás del hotel, teniendo que batallar todas estas cosas mentales que estás batallando? O sea, porque quizás mole ese camino del hotel al estadio, o sea, que en cualquier otro día normal sería esa caminata que todo el mundo espera. O sea, ese es el sueño. Ese camino, o sea, lo recorriste muchas veces, pero no es lo mismo recorrerlo quizás para una pelea de transición que ir a buscar lo que tú querías. O sea, que era ser campeón del mundo. O sea, ¿cómo fue esa transición entre pues, llegar al hotel, prepararte, hacer tus cosas, ¿no? Peinarte, whatever, y irte al estadio? La verdad es que yo siempre antes de salir del hotel era como, dame un tiempo para mí sola, necesito sentarme, como meditar, terminar de prepararme y te aviso y pasan por mí. Entonces en ese momento en el hotel él me manda un mensaje, me dice, ¿sabes qué? Pasamos por ti a tal hora. Y le dije, ok, estoy terminando de alistarme. Terminé de alistar y justo en el momento en el que yo estaba sentándome para darme ese tiempo conmigo misma, llegan y tocan la puerta. Y yo dije, ¿qué pasó? Abrí y pues ya eran ellos, ¿no? Estaba mi manager, estaba Capetillo, estaba el hijo de Capetillo, el otro hijo de Capetillo. Estaban todos, llegaron todos al cuarto para pasar por mí e irme. Entonces, yo lo que comenté fue hey, ¿y mi tiempo? O sea, yo apenas, no, es que ya sabes cómo es Capetillo. Él estuvo, ya vamos por ella, vamos por ella, vamos por ella. Y fue como, pero te pido mi tiempo siempre. No, es que Capetillo decía que ya. Y dije, ok, salimos. La verdad es que el trayecto del hotel a la arena fue de lo más normal, lo más tranquilo. Pero al bajar en la arena y obviamente entrar al vestidor, fue como te dije cuando yo recibí la noticia de esa pelea, ¿no? Fue como ir caminando sin pensar en nada, sin sentir absolutamente nada. Eh, la verdad era como si a mí me diera igual estar caminando por ese pasillo. Cuando yo llegamos al vestidor, solamente estuve un rato ahí
Mi preparador físico y mi nutriólogo hicieron el viaje de Monterrey a San Antonio y días antes, pues obviamente mi preparador físico fue como un necesito estar con ella en el calentamiento, necesito prepararla, bla, bla, bla. Obviamente no teníamos un pase para él. Mi manager hizo todo lo posible para que él pudiera entrar al vestidor. Al final lo consiguió. Y resultó que mi preparador físico no llegó. No llega para prepararme para hacer el calentamiento juntos. Tuve que hacerlo con tapetillo, o sea, tuvimos que cambiar completamente ese trabajo. Lo hice con él. Ya para salir hacia la pelea, hacia el ring, obviamente entran. Yo en ese momento todavía estaba, pues se puede decir que tranquila, ¿no? En ese momento entran para avisar que me tenía que quedar yo sola en el vestidor, porque obviamente entraba yo sola y todos ellos ya iban a estar en la esquina. Cuando entran a avisar que tenían que salir todos, me quedo sola totalmente en el vestidor y ahí fue cuando empezaron mis demonios. Ahí en ese momento cuando yo me quedo sola es cuando empieza mi mente a como a carburar demasiado rápido. Me avisan que tengo que salir hacia el ring y cuando llego a estar parada atrás de esa pantalla por donde yo iba a salir, a partir de ahí, la verdad es que mis recuerdos son muy vagos y no puedo recordar completamente todo lo que pasa. Cuando, ¿verdad? Al final del día, pues se da la pelea, ¿verdad? Pasa lo que pasa, entonces termina, ¿verdad? La manera en la que terminó. O sea, la reacción del público, o sea, no fue la mejor. La reacción en las redes sociales fueron bien injustos contigo. O sea, yo creo que el fanático, yo le digo a esa gente el fanático bestial porque es que no tiene otra palabra. Pues son unas bestias de verdad. Que todavía siguen pensando que hay que morir en el ring como lo hacía Julio César Chávez en los 90. Que hay que morir en el ring como todo un guerrero. O sea, primero no estamos en los tiempos de los espartanos, o sea, ni mucho menos. Yo creo que hoy en día, con la llegada de muchos boxeadores que han dado a conocer que tienen un equipo, una psicóloga, o sea, que es tan importante como el manoplero, como el cutman, como cualquier otra persona. O sea, contigo no fueron justos. O sea, yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Pues, te seguía, o sea, y pude ver los videos, la gente, los cortes que hicieron, que los subieron en las redes, diciendo que una mexicana que no tenía cojones, etcétera. Y yo digo, pues yo no sé, pero para mí tiene más cojones que muchos, de verdad. O sea, si no estaba en su mejor momento, o sea, hay que respetar eso. Y entonces lo que quizás me molestó mucho, y quizás este clip, no sé si lo clipeen o quizás me traiga controversia, pero las mujeres quieren que el boxeo sea grande, pero son las primeras enemigas de ellas mismas. O sea, yo, y perdón, quizás esto pasó mucho tiempo y aquí me lo corriges tú si quizás me estoy equivocando en confianza. Yo no vi un post diciendo, etiquetándote a mi barra, te tenemos. O sea, así como son tan vocales cuando quizás pasa algo de Me Too o algo así, o sea, y no lo quiero comparar, pero se supone que si nos tenemos, es en las buenas y en las malas, o sea, porque te apuesto lo que sea que si hubieses ganado esa noche y le hubieses dado un KO a Jessica McKersky, hubiesen aparecido muchas. Eso, a este Alma, yo sé que tú puedes, yo sabía que iba a ti, pero no sé, ¿verdad? Y me corrí, no tienes que decirme nombre, no sé si alguien en DM te escribió, o alguien así, pero por lo menos yo nunca vi un post de Alma, tú eres una guerrera, te respetamos, o sea, porque inclusive esa noche tú tenías tu camisola, o sea, tu camisa, tu sport bra, decía justicia, o sea, porque tú siempre has batallado por eso, por la justicia en el boxeo femenino
y porque la gente, y por llevarle un mensaje de que tú estás ahí, o sea, y que el boxeo femenino tiene que ser respetado igual. Tristemente no, nunca, o al menos yo no me enteré, ¿verdad? De algún post, como dices, que pues a lo mejor en ese momento sí que me detenieran porque como te digo, era un momento muy vulnerable para mí y a lo mejor recibir el apoyo de alguien eh, cuando todos me estaban atacando, pues la verdad sí hubiera servido de mucho. Sí hubo como 2 o 3 boxeadoras que sí me escribieron personalmente para decirme que no había ningún problema, que lo que yo había hecho había sido lo correcto, que en efecto para poder subirse a un ring hay que tenerlos muy, muy puestos, pero para poder decir hasta aquí hay que tener más todavía, porque como dices, todo mundo en el boxeo tiene esa mentalidad, ¿no? De hay que morir en la raya y hay que ser un guerrero y hay que, ah, a lo mejor te lo puedo comprar, pero viéndolo desde mi punto es, yo tengo un hijo. Si a mí me llega a pasar algo allá arriba del ring, ¿quién va a ver por mi hijo? Esas personas que me atacaron y que no tiene los huevos para que no es mexicana, que no me representa y que la no sé qué, esas personas, pues sí, pudieran escribir y decir todo lo que quieran, pero si a mí me llegaba a pasar un accidente, ellos no iban a venir a cuidar de mi hijo, ellos no iban a mantener a mi hijo. ¿Quién se iba a quedar con mi hijo? Pues mi familia y ellos iban a tener que hacer todo para poder sacarlo adelante. Inclusive en dado caso que a mí me sucediera algo y no hablamos de un deceso, si yo a mí me queda alguna secuela, ¿quién va a batallar conmigo todos los días? Claro está el caso de Pritchard. Dime, todos estos años, ¿quién ha estado con él? ¿Quién ha tenido que cuidarlo? ¿Quién ha tenido que solventar todos esos gastos? Sí, yo puedo ver un video de él y decir, oh, sí, guerrero, qué emoción que estás saliendo adelante y me da gusto. Sí, me da gusto que estés mejorando, pero es todo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con su vida ni con la vida de su familia, que son los que están pasando por todo ese proceso tan pesado. Entonces, para mí tú puedes decir que yo no soy una guerrera, que yo no sé, di lo que quieras. Tú no vas a venir y hacer algo por mi familia en dado caso de que yo no esté. A ti ni siquiera te va a doler el que a lo mejor yo ya no esté. Ay, pobrecita, pero murió siendo una guerrera y ya, es todo. A ti Claro. no te va a doler, a ti no te va a doler a diario. A los que voy a dejar con el dolor es aquí en mi casa, a mi hijo, a mis padres, a mi esposo, a mi familia, a mis amigos que son reales, perdón. Entonces, en ese momento no recibí ningún apoyo de alguien más que esas 2, 3 personas que tengo que me escribieron para darme la razón. Una de ellas me decía que qué bueno que yo había hablado y había hecho esto porque a veces los entrenadores no entienden que son personas, que son seres humanos, que no son máquinas, que no sienten y que pueden todos los días salir a la vida como si nada pasara. Inclusive hubo una persona que desapareció totalmente de mi vida cuando la verdad es que yo la consideraba una amiga de verdad. Inclusive por Eh, ella yo te conocí. Y yo me acuerdo que si es la exacta, misma persona, yo la llegué a entrevistar, o sea, y ahí fue que supe de ti. Porque pues cuando eh, vi que compartía post tuyo, que sé mucho de que amiga nos tenemos, whatever, yo decía, pues y ahí fue donde descubrí quién tú eras. sí, inclusive yo la pedí que la llevaran a Puerto Rico cuando tuve mi pelea contra Marisela Cornejo, Ujú. porque teníamos un lugar libre en el equipo y yo la pedí, le dije, habla con ella, por favor, coméntale, dile que si quiere estar ahí. La verdad es que a mí me serviría de bastante tenerla ahí en la esquina, gritándome como siempre lo hacía y bla, bla. Y la llevamos, conseguimos llevarla
estuvo ahí y la verdad cuando llegó yo lo dije y lo hice público, que tener a esa persona para mí ahí, no sabían lo que significaba poder tenerla conmigo en ese momento tan importante. Después de la pelea solamente recibí un mensaje de ella diciendo, "Ay, yo te quiero mucho". Y fue todo. Jamás volvió a aparecer. Jamás volvió a ver un mensaje de cómo estás, cómo sigues. Hola, nada, jamás. Han pasado 3 años ya casi Sí, sí, ya y no he mismo se cumplen recibido los 3. absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas, como bien decimos siempre, nos muestra realmente quiénes son las personas y quiénes son los que van a estar aquí, pues en las buenas y sobre todo en las peores, ¿no? Yo tengo una anécdota contigo, o sea, creo que esto nunca lo había dicho verdad que quede grabado, pero quiero que quede aquí. Y no es por echármela, es que en verdad lo digo porque así fue y lo sentí así de corazón. Un día estoy en Puerto Rico, me estoy checando el número de WhatsApp y yo veo en mi barrio y digo, ¿será que es el mismo número? Y le escribí, le envié un mensaje, la llamé. O sea, normalmente yo nunca hago eso. Pues siento que invasión, a menos que la persona sea familiar tuyo, o sea, gente, sí, no llamo a una persona, sino, sí, o sea, siento que invasión, o sea, pero yo me tomé el atrevimiento y te llamé y tú contestaste. Yo creo que te había escrito muchas veces y nunca me habías contestado, obviamente por lo que estaba pasando. Yo me acuerdo, tú me contestaste, creo que la llamada más rápida que yo he hecho con una persona en mi vida, creo que no duró ni un minuto. Y tú me contestaste, hello, yo le dije, oye, solamente quiero decirte que espero que estés bien. O sea, esa fue mi frase, o sea, no me acuerdo muy bien qué me dijiste, pero sí me dijiste que estabas bien, obviamente que estabas pues batallando con eso, o sea, que estabas pues bregando con eso, pero me acuerdo de sí, quiero que quede aquí porque, o sea, siempre te escribí, o sea, siempre fue de corazón. Y cuando vi que contestaste por primera vez, que esa fue la única frase, lo único que te dije. O sea, no fue ni una, mira, una entrevista. Esta entrevista se vino a dar 3 años después. O sea, y después de muchas conversaciones por Messenger que tuvimos. Pero me acuerdo y lo quiero que quede porque fue de corazón. Así mismo fue la llamada. O sea, oye, espero que estés bien. O sea, solamente te llamo para decirte que espero que estés bien. Esas fueron mis palabras y ya. Sí, como dices, yo recibía mensajes y mensajes y mensajes y la verdad es que yo pues no tenía el ánimo para contestar. Yo creo que apenas ahorita que te digo ya son casi 3 años, me tomo como la molestia de poder contestar ese tipo de mensajes, ¿no? Me llevó casi 3 años poder procesar todo eso que pasó. Yo sí sabía que en algún momento iba a tener que salir y hablar sobre todo lo que sucedió, pero cuando yo dije que, porque se lo comenté a mi mejor amiga, dije, yo sé que en algún momento, algún día yo voy a tener que salir y hablar todo esto. Pero a quien yo se lo tenga que decir, yo sé que tiene que ser alguien que no lo haga por el morbo, que no lo quiera hacer solamente por las vistas, que de verdad quiera saber qué fue lo que pasó. O sea, a alguien que yo sepa que no lo hace con mala intención. Porque obviamente siempre era todos los días, te lo juro que todos los días recibía mensajes, oye, una entrevista, oye, quiero platicar contigo. Y yo la verdad era, no. Entonces, yo corté totalmente, como se pudiera decir, comunicación, corté lazo con casi todas las personas que tuvieran que ver con el boxeo, porque obviamente en el momento en el que Alma deja de ser la famosa Alma Ibarra, todo el mundo desaparece. Se quedan solamente quien realmente estuvo para Alma, independientemente fuera del boxeo. Entonces, yo corto lazo con absolutamente todos, hago limpia en mis base, hago limpia en mis números, hago todo eso. Eh, y creo que entre toda esa limpia fuiste tú. Y después, tiempo después, pues recibo tu mensaje, que la verdad a mí me sorprendió mucho la llamada. Yo dije, pero dije, bueno, como que ahí mi psicólogo era como, no cortes, o sea, habla con la gente, no pasa nada.
Y ya fue como, bueno, voy a contestar a ver qué pasa. Y cuando solamente me dijiste eso de solamente quería saber que estaba bien y todo, yo dije, wow, pues no tan bien, pero estoy, gracias. Y hasta ahí terminó. Tiempo después, creo que fue el año pasado, recibí otra vez tu solicitud de amistad en Facebook y fue como, se lo dije a mi mejor amiga, le digo, qué raro. O sea, tanto tiempo después y volví a mandar solicitud y volví. Y creo que se quedó ahí por un tiempo, no la acepté. Hasta que un día dije, bueno, es extraño, ¿no? O sea, que aún y después de todo lo que pasó y después de tanto tiempo, quiera seguir teniendo como el contacto. Y fue cuando acepté. Cuando me comentas sobre hacer esto, yo dije, creo que es la persona indicada, porque después de tanto tiempo, o sea, nunca recibí vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Al contrario, ¿no? Siempre fueron mensajes de cómo has estado, cómo sigues. Y ese tipo de cosas fueron las que, al menos a mí, me dieron a entender que iba a ser en el lugar indicado poder hablar sobre este tema. No, y yo te lo agradezco de verdad. Y siempre, inclusive hasta con mi esposa lo hablaba, o sea, le decía, coño, o sea, fueron bien justos con esta persona, o sea, porque, o sea, está bien, no estar bien, o sea, es parte de, y yo creo que fueron bien justos contigo, o sea, pero es como tú dices, a veces las cosas tienen que pasar por una cosa y a veces es así, o sea, a veces es el destino, ¿verdad? Y yo, esto es bien clichoso y casi ni me gusta hablarlo, pues yo no, yo creo en el destino, pero creo también en que pues hay cosas que suceden, ¿no? O sea, pero mucha gente ya no está y tu vida sigue, o sea, se puede decir igual o hasta mejor, o sea, que ahí te das de cuenta que estas personas no eran importantes porque no se cayó un mundo después que se fueron, o sea, se fueron y pasaron de largo, o sea, que yo que quizás, o sea, pues pasaron las cosas que pasaron, pero era para eso mismo, para que quizás estas personas se fueran y entendieras que no eras tan importante como tú lo creías. Sí, la verdad es que, digo, yo, esas dos personas yo creo que fueron las que más me dolieron en su momento. Creo que yo con mi ex manager, lejos de una relación de trabajo que teníamos, habíamos podido llevar una buena relación de amistad, que al menos a mi punto yo pensé que la teníamos, eh, hasta en el momento en el que yo empiezo a decirle cómo me sentía, ¿no? Cómo me sentía y pues simplemente lo hizo de lado. Recuerdo que una vez, la vez que yo le comenté que yo estaba cansada, su única respuesta fue te entiendo, estás teniendo una crisis existencial, pero no pasa nada. Y fue como, ok, una crisis existencial no es absolutamente nada. Entonces, Claro. te- eh, pues te decía, durante el campamento hubo muchísimas veces que yo le lloré. Después de la pelea, él me decía que él quería que yo supiera que independientemente del boxeo, pues mi amistad con él iba a estar, que cualquier cosa que yo ocupara y necesitara, se lo hiciera saber, que él iba a estar ahí como amigo y bla, bla, bla. Pero pues igual, terminó, pues se pudiera decir, esa amistad y no he sabido nada de él también desde hace como 2 años y medio, 2 años aproximadamente. Eh, Te digo, no sé, obviamente a mí me dolió, pero obviamente como todo, con el paso del tiempo, a lo mejor no entiendes completamente del todo las cosas, pero pues sí te vas adaptando a la nueva vida. Yo sé que los hubieran no existen, ¿verdad? Todo pasó por algo, pero ¿tú crees que si Almi Barro hubiese estado en la mejor condición de su vida ese 25 de junio, la historia hubiese sido diferente? Sí, definitivamente. Definitivamente sí hubiera sido diferente. La verdad es que yo me encontraba en mi mejor forma física.
Jamás imaginé que pudiera estar en esa forma física. Pero pues mentalmente yo estaba destrozada desde meses atrás. Creo que si hubiéramos puesto énfasis en esa área, pues sí hubiera sido otra la historia. Tal vez si hubiera llegado Alma con una mentalidad como con Marisela Conejo, inclusive con Raquel Miller, creo que sí la historia hubiera sido diferente. No había día, la verdad que yo no me viera, que yo no me viera ganando esa pelea. Pero, pues como te digo, al final de cuentas mi mente me traicionó. Estaba peleando mucho con ella en ese momento hasta que ya decidí mejor parar. Me hablaste un poco de verdad de lo que era la otra pregunta que tenía. O sea, hablamos del antes, durante, y ahora quiero hablar después de esa pelea. O sea, obviamente pasó lo que pasó. Te tuviste la discusión con tu manager en el ring, que o sea, se acabó la pelea. Te bajaste. ¿Qué pasó después de ahí? De lo que recuerdas. Yo solo recuerdo que al bajar del ring, yo solamente quería salir corriendo. Yo creo y siento que en ese momento me dio un ataque de pánico. Entonces yo solo quería salir corriendo del lugar. Me llevaron al vestidor, me encerraron en el vestidor, que la verdad yo sentía que me faltaba muchísimo el aire ahí adentro. Yo quería salir corriendo, pero no me lo dejaron, cerraron la puerta. Yo estaba sentada, yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente. Y en ese momento, Capetillo se acercó a mi preparador físico y me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien, que iban a estar ahí para mí, que no pasaba nada. Y después Capetillo salieron unas palabras de su boca que yo ahorita me río, pero en ese momento me hicieron llorar todavía más desconsoladamente. Y era, ah, no te preocupes, a la gente le gusta el drama, ya no llores. Wow. Y entonces yo lo veía como, ¿qué? Sí, sí, al rato se le pasa a la gente, les gusta el drama. Y yo, ah. Te digo, ahorita me causa gracia, la verdad, pero en ese momento imagínate recibir esas palabras, ¿no? Después de lo que está pasando. Y él así con una calma, pero con una cara de molestia, obviamente, porque él tampoco quería que yo parara, que no me bajara. Y después de ahí, yo solo me preguntaron que si ya me quería ir. Obviamente me quería ir, yo no quería porque no quería y no tenía por qué estar ahí. Tomamos mis cosas y salimos al hotel. En cuanto yo subí a la camioneta para regresar al hotel, yo traté de cerrar todas mis redes en ese momento porque yo sabía lo que se venía, yo sabía lo que iba a pasar. Mi hermano viajó a San Antonio también con su novia y con un amigo y recuerdo que estaba recibiendo muchos mensajes de él y llamadas de que obviamente no lo habían dejado pasar hacia donde yo estaba, que solamente querían saber que yo estaba bien, porque mi mamá estaba como tratando de comunicarse conmigo y obviamente que ella también solamente quería saber que yo estaba bien, que yo había bajado bien, que no me había pasado nada, porque obviamente todos estaban como de, ¿qué pasó? ¿Por qué paró? Pues le dije a mi hermano que sí, que todo estaba bien, que iba camino al hotel, al cuarto, que si quería, pues ya lo veía ahí. Llegamos al hotel, yo subí al cuarto y de ahí creo que son vagos los recuerdos que tengo. Llegó mi hermano, su novia y su amigo y estuvieron un rato ahí conmigo. La verdad es que yo no quería salir para nada, a mí me daba muchísima vergüenza salir de ese cuarto. Mi hermano logró sacarme de ahí, fuimos a comprar el cenar y entonces, aparte de ahí,
empieza mi ansiedad, todo lo que da. Yo ya había tenido ataques de ansiedad antes y durante el campamento. Y yo mi ansiedad siempre la trataba o trato de controlar comiendo. Durante el campamento tuve varios picos con subidas de peso por esa misma situación. Comía escondidas. Ese día pues logramos salir a comprar de cenar y entonces ahí llegamos a una tienda y veía a Salma agarrando absolutamente todo lo que se le cruzara de comida. Regresamos al cuarto. Durante ese lapso que salimos a comprar cena, hubo una persona que me vio y me dijo, Alma, y yo, sí. ¿Y pegaba duro o qué? Y yo fue como, ¿perdón? La gente está Sí, insensible. ajá, pegaba muy duro, ¿o qué pasó? ¿O por qué ya no quisiste? Y yo, no sé, ni me acuerdo. Y fue todo lo que dije, porque realmente no me acuerdo absolutamente nada, ni siquiera te digo, yo mi cuerpo lo sentía entumido, adormecido, no sé, no recuerdo absolutamente si pegaba duro o no pegaba duro. Y entonces ahí volví a soltar lágrimas, me limpié la cara, me di la media vuelta, nos fuimos, regresamos al cuarto. Mi manager subió un momento ahí al cuarto con mi hermano y los que estábamos ahí. Y él lo único que les dijo fue, de verdad Alma tiene un problema. Tiene un problema. Y cuando regresen, tiene que buscar ayuda. Entonces yo volteé y me le quedé viendo y con cara de, cállate. Y él solo decía, de verdad necesita buscar ayuda. Los dejo. Se levantó y se fue. Pero yo por dentro fue como te dije que tenía un problema desde hace meses atrás. ¿Por qué vienes a confirmarlo en este momento? Meses atrás yo sola sí sentía que necesitaba esa ayuda de un psicólogo porque yo estaba muy sobrecargada con tantas cosas que pasaron en los últimos meses. En el lugar donde yo estaba entrenando era aquí en Monterrey. El último lugar donde entrené fue en el Centro de Alto Rendimiento del Estado. Y obviamente, como es el de alto rendimiento, pues tienen todo ese equipo de trabajo. A mí el entrenador en ese entonces me decía, oye, ¿cómo ves? Le dije al psicólogo que si puede trabajar contigo. Y le dije, perfecto, yo encantada, lo necesito. Ok. Tuve una cita con el psicólogo. Para la siguiente semana que me volvió a citar, ya no se apareció. Él solo cortó como ese proceso que apenas habíamos empezado y yo ya no hice por buscar en otra parte. Yo le comentaba a mi manager que iba a comenzar a trabajar con el psicólogo, me dijo que estaba bien y después lo único que él dijo después de que pasó todo, dijo, yo pensé que habías seguido trabajando con el psicólogo, no sabía que no tenías. Le dije, ¿cómo por qué supusiste que yo seguía? Pues como me dijiste que ibas a empezar, pues yo pensé que estabas con psicólogo. Le dije, pues sí, pero tampoco nunca preguntaste si, Sí, ¿cómo te iba? O sea, había alguna mejora, etcétera. ajá, si cómo me estaba yendo, si estaba trabajando con él o no. Igual, había alguna lesión o algo, yo le avisaba que había lesión. Ok. Y era todo lo que pregunté. O sea, ya no volví a ver un mensaje para preguntar cómo iba la lesión, si había mejoría, si estaba bien. O sea, nunca hubo esos mensajes de cómo andas, que te hace falta algo. La única ocasión que yo lo sentí así fue en la pelea contra Marisela Cornejo. Ahí sí. ¿Cómo vamos, Almita? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Ocupas algo? Esto, lo otro. Fue la única ocasión en la que yo sentí como ese apoyo, por así decirlo, que a pesar de estar muy lejos uno del otro, pues nunca está de más, ¿no? Te digo, yo Claro. avisaba de alguna lesión, porque regresando de San Diego, en la pelea eliminatoria de título, en unas pruebas físicas, yo tuve una lesión en un tobillo. Yo avisé lo que había pasado
Y el único mensaje que recibí fue de, no me digas eso, ya estábamos pensando en programarte otra vez para noviembre. Y fue como, ¡ah! Y en ese momento en mi cabeza fue, yo no sé cómo lo tengo que hacer, pero yo tengo que salir de esta lesión rápido. ¿Por qué? Porque tengo que alcanzar a pelear antes de que termine el año. Pero después de ahí no volví a recibir ni un solo mensaje de cómo va la lesión, cómo seguimos, si vamos a estar listos para pelear, nada. Entonces, cuando él se va del cuarto, en ese día de la pelea, se queda mi hermano, pero también después de un momento ellos se van. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues Alma se queda sola. Se queda sola en el cuarto de hotel, a no sé cuántos kilómetros de su casa, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de alguien que realmente pudiera dar ese apoyo, ¿no? Emocional en ese momento. Y yo te soy bien sincero y discúlpame por interrumpirte, o sea, y esto no es echándole, ¿verdad?, la mala a tu hermano, ni mucho menos. Yo personalmente, si hubiese sido tu hermano, esa noche no te dejo sola. O sea, mira qué cosas han pasado, o sea, podemos irnos a cuántas sabrá Dios, ¿verdad? Y en tu caso no pasó, pero sabrá Dios cuántos suicidios se pudieron haber evitado si esa noche no se hubiesen ido quizás esa persona que los vio horas antes. O sea, en tu caso, pues, ¿verdad? Pues sí la pasaste mal, pero no te pasó, bueno, no sé, ¿verdad? Aquí me aclara. Si quiere, pero yo sé que eso es algo más profundo, pero por lo menos por encima, pues no pasó, no te pasó por la mente hacerlo. Pero personalmente, yo por lo menos hubiese sido familiar tuyo, te digo esa noche, mira, no sé si esto es posible, pero yo me creo quedar esta noche contigo, o sea, no te hubiese dejado así, porque quién sabe lo que pudo haber pasado, o qué cosas te pasaron por la mente. Sí, la verdad es que es muy duro, ¿no? Después de todo eso, quedarte solo totalmente en un cuarto de hotel cuando pensaste que tenías mucho apoyo detrás. Obviamente yo sé que yo tenía mi sentir en ese momento, que tal vez mi ex manager también tenía su sentir en ese momento, cada quien con sus cosas en la cabeza, pero cuando yo ni siquiera sabía en qué terminal salía mi vuelo de regreso a casa, porque mi manager en cuanto se va, yo no vuelvo a tener comunicación con él. Cuando siempre terminando peleas, cuando yo iba a regresar a casa, siempre salía, me dejaba hasta la camioneta, que te vaya bien, que tengas buen viaje, estamos en contacto, sí, claro. En ese momento yo sola tenía que hacer todo, con tantas cosas en mi cabeza, sintiéndome mal. Lo único que hice en ese momento fue atracarme toda la comida que tenía yo a mi alcance. Eh, la verdad es que yo en momentos, no te lo voy a negar, después de todo, sí pasaban ese tipo de pensamientos por mi cabeza, pero como te lo dije la vez pasada, mi hijo fue quien me mantuvo aquí. Mi hijo fue quien, se puede decir, quien me salvó de todo eso, porque como yo les digo a veces, ya ni siquiera uno puede pensar a gusto en irse. ¿Por qué? Porque está el niño. ¿Quién se va a hacer cargo de mi niño? Entonces, él fue el que me mantuvo a salvo todo este tiempo. Te digo, en ese entonces yo bajé sola completamente a subirme a la camioneta que salía al hotel. No siquiera sabía en qué terminal salía mi vuelo. No recuerdo quién era la persona que iba en la camioneta, que traía todo el itinerario, que me revisó dónde salía, a qué hora salía, me dijo todo. Y cuando bajamos de la camioneta y bajamos maletas, él lo único que me dijo fue, me abrazó y me dijo, cuídate mucho, Alma, y que Dios te bendiga. Uf, yo justo como estoy ahorita, la verdad es que esas palabras así me tocaron mucho porque
por dentro yo pensaba de ojalá y no se olvide de mí como lo está haciendo ahorita con todo esto que está pasando. Me di la media vuelta, agarré mis cosas y caminé. Imagínate, todo después de todo eso, aparte de tener que estar en un aeropuerto caminando sola, cargando todo. No, y que estás en un sitio donde pasó el evento, o sea, que a lo mejor quizás no te pasó por la mente, pero, ¿verdad? No te diste con alguien imprudente, o sea, porque es un aeropuerto donde pasa un evento, o sea, que hay mucha posibilidad de que Prince esté volviendo para atrás para su casa, o alguien que vio la pelea, etcétera, o sea, que pudiste haberte dado con miles de situaciones que por lo menos, gracias a Dios, no pasaron. Sí, te digo, como ese día en la noche que yo no quería salir del cuarto porque a mí me daba muchísima vergüenza, yo no quería que me vieran. En el hotel, en el aeropuerto, perdón, igual. eh, yo traía mi cubrebocas puesto, yo no me lo quería sacar para nada. No recuerdo si traía gorra, o sea, la verdad es que yo no quería que nadie me viera. Y también ahí en el aeropuerto, te digo, yo seguía comprando comida a lo loco, o sea, me estaba comiendo todo lo que me pasaba por enfrente. Regresé, llegué a casa y la verdad es que siempre que yo regresaba a casa, eh, mi familia me recibía, ¿no? Hacían como una bienvenida con toda mi familia. Y en ese momento yo regresé y esa bienvenida se volvió como triste y como algo que nunca se va a olvidar porque de pasar a tener unas bienvenidas con muchísima familia, con muchísima gente. Sí, solamente estuvieron los mismos tres de siempre, o sea, tu mamá, tu esposo y tu hijo. Ajá, solo estaban mis papás, mi hijo, mis hermanos, mi mejor amiga. Mi esposo en ese entonces estaba trabajando, entonces no estaba ahí. Y creo que eran los únicos que había, no recuerdo la verdad si hubo alguien más. Y todo era tan triste, tan callado, pero sí recuerdo que mi mejor amiga me recibió y sí me dijo que lo más importante era que yo estaba aquí, ¿no? Que no me había pasado nada, que había podido regresar con bien, que pues ya lo demás solo iba a salir. Igual mis papás lo mismo, para ellos lo importante era pues que yo había podido regresar con bien. Mi hijo no sé realmente y nunca he sabido hasta qué punto se enteró de toda la situación, pero obviamente sí fue algo muy, muy diferente a lo que siempre había pasado. Después de todo eso, o sea, pasaron los meses, o sea, no sé si quieras hablar de eso, o sea, pues obviamente estamos hablando del después, ¿no? Esos primeros días después, pero siguieron pasando los meses y los años, o sea, no es lo mismo quizás enfrentar esto quizás en otra ciudad que enfrentarlo en tu ciudad, porque obviamente me imagino que esos primeros días, pues sí, pudiste aislarte, ¿no? Quedarte en tu casa, whatever, pero tuviste que salir en algún momento. Exactamente. Sí, cuando regreso yo, la verdad, pues totalmente aislada, ¿no? Encerrada, yo no quería salir. La verdad es que yo pensaba que si salía algo me iba a pasar. Yo decía, algo me va a pasar afuera, yo no quiero salir, a mí me van a hacer algo. Eh, Me quedé encerrada durante muchísimo tiempo. La verdad es que hasta meterme a bañar para mí era muy difícil, era muy complicado. Pero como te lo dije la vez pasada, el trabajo de mamá nunca para. El trabajo de mamá nunca para, eso tiene que seguir independientemente de cómo te sientas. Tienes a alguien que depende de ti. Eh, Era muy difícil. En los primeros días, pues obviamente, pues el apoyo de mi mamá. Creo que en ese entonces se cruzaron las vacaciones en la escuela y a mí me ayudó. Hasta que llegó un momento en el que mi hermano mayor me decía, vente al gimnasio, esto. Y yo le decía, es que no tengo ganas.
mira, ándale, ven. Obviamente yo busqué psicólogo, saqué una cita a la cual no acudí al final. Yo saqué el pretexto de que me había quedado dormida, pero realmente no quise ir, no quise salir. Me volvieron a citar 10 días después, asistí, pero creo que fue la primera vez que yo salí. Eh, la psicóloga me decía que si estaba durmiendo bien, que si estaba descansando, que si estaba comiendo, y la verdad no lo estaba haciendo. No. Y pues obviamente me dijo que me iba a tener que dirigir con un psiquiatra para poder darme medicamentos que yo pudiera dormir y descansar como se debía. Pero en ese momento como que hubo un pequeño clic en mi cabeza, ¿no? Porque tuve a alguien muy cercano, muy, muy cercano, medicado con psiquiatra, y la verdad es que era como si estuviera muerto en vida. Así lo veía yo, como si fuera un zombie. Y a mí no me gustaba ver a esa persona así. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo le dije que no era necesario, que ya iba a intentar pues regresar a lo habitual, ¿no? Me dijo que necesitaba que regresara a la calle, que regresara a hacer mis cosas, que obviamente sabía que me iba a pesar muchísimo, pero que intentara hacerlo lo mejor posible. Después de ahí yo regresé y lo primero que hice fue salir e inscribirme en un gimnasio de CrossFit. Y así fue como empecé poco a poco, ¿no? A regresar a algunos de mis hábitos. Afortunadamente no me dirigieron con un psiquiatra para poder medicarme, porque te digo, yo le tenía mucho miedo al medicamento. Y, y pues mi hermano, el mayor, ¿no? Que es con el que ahorita mejor relación tengo, yo creo que por todo esto y porque trabajamos juntos, tenemos un negocio juntos, entonces yo tenía que regresar al gimnasio que tenemos a dar clases y la verdad para mí era muy, muy difícil poder estar enfrente de la gente dando clase por todo ese tipo de cosas que tú dices, ay, ¿y qué han de estar pensando en mí? ¿Y qué me van a decir? Y esto, antes de empezar cada clase yo iba al baño y lloraba, porque yo decía, yo no quiero estar aquí, pero era necesario que yo regresara. Eh, y la verdad es que todos en el gimnasio fueron, o fíjate, fue algo que yo no esperaba cosas de algunas personas y al contrario, recibí muy buenas cosas de personas que yo jamás me imaginé, desde estar al pendiente todos los días en la mañana mandándome un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo sigues? ¿Ya echaste la lloradita del día? ¿Ya todo bien? Todo ese tipo de cosas. En el gimnasio pasó lo mismo. La gente tal vez fue empática al hacer como si nunca hubiera pasado nada. ¿Sí? O sea, todos los días intentando platicar conmigo de otras cosas y obviamente distraerme un poco. Eh, yo ni siquiera quería pararme por la escuela de mi hijo, la verdad, porque meses antes nos habían hecho a los dos un reportaje por el Día de las Madres y entonces después de que sale ese reportaje, mi hijo regresó y mamá, en la escuela todos nos vieron en la tele, que dicen que tengo una mamá famosa y que esto y que lo otro. Él estaba muy contento y muy emocionado. Y después pasa esto, entonces era como, "Buah, yo no quiero pararme por esa escuela porque ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decirle al niño? Y yo lo que menos quería, pues obviamente era que a él lo hicieran sentir mal. Pero la verdad es que tampoco pasó nada de eso. Y pues obviamente poco a poco, ¿no? Sí batallé muchísimo. Inclusive empecé a trabajar con un psicólogo deportivo porque estuvimos trabajando para un regreso. Sí, trabajamos para un regreso. Y al principio a mí como que me emocionaba, ¿no? El poder decir, regresar y terminar todo esto, independientemente
de si soy o no soy campeona del mundo, el poder subirme a un ring, a una pelea más y demostrar, y no a la gente, demostrarme a mí que no soy eso que sucedió en la última pelea, que soy más que eso, independientemente del resultado. Pero conforme fueron pasando las sesiones, sí regresé a entrenar por un tiempo, pero te va, como fueron avanzando los días y las sesiones, yo sola caí en cuenta de que yo no quería volver a pasar todo lo que yo ya había vivido durante tantos años. Independientemente de si los entrenamientos son muy pesados, si es esto, en otro, tener que pasar por, por lidiar con, con tantas cosas como a lo mejor entrenadores que no dan el 100% como tú estás acostumbrada a darlo, tener que lidiar con el irme de casa para poder entrenar otra vez. Y lo más importante que yo le decía al psicólogo era, si jamás en tantos años de carrera pude conseguir esos patrocinadores que solventaran todos mis gastos, ¿tú crees que ahora lo voy a hacer? Jamás. No voy a poder conseguir algo así. Solamente hubo una sola pelea en la que yo no tuve que preocuparme por gastos, porque fue donde pude conseguir patrocinadores. Yo sola los busqué, yo sola los conseguí. Entonces yo le decía, yo jamás he vivido del boxeo. Y él se sorprendió y me dijo, ¿cómo? Le dije, no, yo nunca viví del boxeo. Y me dice, no te creo. Le digo, créemelo, de verdad. Jamás viví del boxeo. Y no creo que ahorita lo vaya a conseguir. Es muy difícil. Entonces, no quiero pasar por todo eso otra vez. Fueron cosas muy dolorosas en muchos años y yo me rehúso a querer vivirlo de nuevo. Porque yo le decía, es empezar de cero totalmente. Y él, no sé si intentando convencerme, me decía, no, es que no vas a empezar de cero. No, sí voy a empezar de cero. No, no empiezas de cero, mira. Y entonces dije, ok, tal vez no empiezo de cero con la experiencia. No soy la misma boxeadora que empezó hace 15 años, pero hablando en todo lo demás, es empezar de cero. ¿Tú crees que yo quiero empezar otra vez a que me paguen con boletos? Claro que no, porque aquí así es. Digo, entonces no quiero volver a pasar por todo eso y le di un rotundo no a querer regresar a pelear. Qué interesante, ¿verdad? Que intentaste por quizás un momento intentar volver y te diste de cuenta que no era lo indicado para ti. O sea, es que te das de cuenta quizás el grado de, ¿verdad? De lo que has pasado. O sea, que decidiste no volver. Entonces, después descubriste otra faceta. No sé si esto lo descubriste en el camino o siempre estuvo ahí. O sea, porque por lo que veo, Alma Ibarra, creo que en su ciudad ahora mismo es tan famosa por sus bizcochos o por sus tortas como lo fue en el boxeo. O sea, por lo que he visto, o sea, todos los fines de semana tiene 2, 3, 4, 5, 6 tortas que hacer. O sea, y esa como cambiando un poco el mood, ¿verdad? Del podcast, para ir cerrando. O sea, hablamos de esa faceta. O sea, te has convertido en una figura de las tortas allá en tu ciudad. Mira que todo eso empezó por el box. La verdad es que entre esos meses de caos que yo tuve, perdí uno de mis trabajos, que era uno de los que solventaba mis gastos. Pierdo mi trabajo y entonces es empezar a pensar, ¿no? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a generar para poder pagar los gastos de esto, los gastos del otro? Entonces, la verdad es que el trabajo siempre fue como un dilema, un punto de roce entre mis papás y yo, porque me decían que por estar trabajando mucho tiempo, yo no veía a mi hijo tantas horas.
porque sí, en efecto, yo trabajaba la mayor parte del día, pues obviamente para solventar mis gastos de preparación y obviamente para poder solventar gastos de mi hijo. Tenía hasta 2 o 3 trabajos en el día, entonces siempre fue un punto de roce con ellos por esa razón. Llega un momento en el que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te pagué un curso. ¿Un curso de qué? Un curso de pies para que te vayas a enseñar a hacer pies y entonces no tengas que salir a trabajar y puedas estar aquí en la casa y estés con el niño y ay no, decía yo, por favor, no puede ser posible. Pero vete, ándale, vete a aprender a hacer algo que puedas estar. Ok. Y me fui a ese bendito curso de pies. Lo tomé, eso te estoy hablando de hace muchísimos años. Lo tomé, regresé con unos pies que se comieron, que muy ricos y que bla, 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 bla. Entonces, tiempo después, un fin de semana se me ocurrió hacer pies para vender aquí en mi colonia. Te digo, y empezó ¿cómo voy a generar para poder costear todos esos gastos que tengo en una preparación? Y recordé y dije, yo hacía pies, voy a volver a intentarlo. Y regresé a intentarlo y pues efectivamente de ahí salía para poder costear muchos gastos de mi preparación. Cada semana salía para pagarle a mi preparador físico, porque te digo, en estos meses yo no obtuve ni un mensaje, ni una llamada, nada de si iba a pelear, no iba a pelear, esto, lo otro. Entonces yo tenía que seguir viendo la moneda de poder mantenerme. Yo llegaba cada sábado a pagarle a mi preparador físico con una bolsita con monedas. Ay, discúlpame que sean tantas monedas, pero fue lo que vendí. No te preocupes. Y si quieres, cuéntalas y ya. Y entonces así fue como empezó todo. Empezó como un pequeño negocio para poder costear mis preparaciones. Y cada fin de semana era lo mismo, y cada fin de semana era lo mismo. En teoría, yo, dentro de Alma y Barra, era solamente vender pies para poder costear gastos. Pero una cosa llevó a otra y luego a otra y a otra y fui haciendo más cosas y fui haciendo más y más y más y más y más. Y bueno, después de todo lo que ocurre en la pelea, de que se fue todo eso, les digo, a final de cuentas, con lo único que me quedé fue con esto, con mis negocios, que es lo que ahorita, con lo que ahorita vivo. Te digo, tengo un gimnasio con mi hermano y tengo mi emprendimiento de repostería. Entonces, así fue como empezó este negocio y la verdad es que ahorita, pues sí, afortunadamente, no sé, digamos, yo siempre lo pienso así, que tal vez el estar dentro del boxeo, o sea, esa fama que me dio el boxeo, me ayudó un poco para generar clientes, podría decirse, y generar fama con mis postres. Porque quieras que no, muchos, cuando yo todavía boxeaba, ay, te puedo pedir no sé qué, y era etiquetarme y hoy le compré a la próxima campeona del mundo y que la hablaba. Y yo así como, ok, me compraste solo por eso, por la foto, pero está bien, me diste dinero, no pasa nada. El Al que final del sigue. día lo importante es que el dinero está ahí. Exactamente. Entonces, yo sí lo veía así como, ay, o sea, es nomás, ay, ¿y me puedo tomar una foto contigo? Ay, sí, está bien, no pasa nada. Y yo se lo decía a mi mejor amiga, estos nada más me compran por ese rollo, pero mira, a final de cuentas no me interesa, yo lo que busco es que me compren porque necesito generar para pagar mis gastos. Claro. Igual, cuando hacía como rifas a beneficio para poder ayudar a más gente, también era el mismo. Ay, yo te compro muchísimos boletos y y que sería un gusto poder tener los guantes de no sé quién. No me interesa, llévatelos. Cómprame boletos, no me interesa. Después de lo que pasa en la pelea, yo seguí intentando hacer eso, ¿no? Cuando veía a alguien en una situación muy complicada, que buscaba apoyo, que buscaba ayuda, yo volvía a organizar rifas para poder, no sé, apoyar de esa manera, pero ya no era lo mismo, ya no era Claro. la misma. Y yo me acuerdo que un contacto que tenía en Facebook una vez publicó,
ay, no me pidan que compre boletos en sus rifas, porque cuando yo publico una rifa nadie me compra, nada más cuando les conviene, y yo por dentro era, "Oh, mi vida, tú estabas haciendo lo mismo, o sea, comprabas boletos que porque era la famosa y que la no sé qué, y ahora vienes y Claro. pides ese apoyo. Ah, ok, no voy a decir nada. Y te digo, y así fue como resultó y emprendí mi negocio de repostería y todo eso, que una cosa llevó a otra y a otra y a otra. Y la verdad es que ahorita, yo lo he dicho muchas veces, yo no me veía haciendo esto, ni por la mente me cruzaba que yo pudiera trabajar en esto y sobre todo tener todo ese tiempo para poder pasar con mi hijo, ¿sabes? Porque sí, siento que todos estos últimos años he recuperado muchísimo tiempo que no estuve con él. Hubo alguna vez que mi hijo me decía, ¿y si regresas a pelear? ¿Por qué no regresas a pelear? Y yo le decía, bueno, si regreso, nada más quiero que estés consciente de lo que pueda pasar. Yo ya no voy a estar tantas horas en la casa. Yo tal vez tenga que volver a salir a otra ciudad a entrenar y no voy a estar durante semanas. Eh, y entonces ya se queda así callado viéndome y me dice, no, mejor aquí quédate. Exactamente, mejor aquí me quedo. Y, y aparte era algo que yo comentaba hace unos días, porque durante esos meses yo decía que yo no tenía ese generar dinero porque no tenía peleas. Yo siempre en mi mente era, me voy a buscar un trabajo de oficina. Y luego me retractaba y decía, uy, un trabajo de oficina, ¿cuántas horas me va a meter? Ujú. Porque les digo que obviamente nunca es lo mismo estar solo a tener un hijo. Así Eh, mismo. Alma, quiero darte las gracias por intentar un ratito con nosotros. Quiero dejarla aquí porque hay muchas cosas que quiero hablar, pero no quiero mezclar dos cosas con esto. O sea, después esto es un pretexto para sentarnos en el futuro. Hay muchas cosas que quiero hablar contigo. O sea, quiero hablar sobre, ya que estás retirada, ¿no? O sea, hoy en día por ahí hay una controversia con una doble campeona del mundo que básicamente ella dice que no lo dijo así, pero pues la verdad es que todos sabemos que es la verdadera realidad de las mujeres en el boxeo, que básicamente sí son campeonas del mundo, pero siguen teniendo dos, tres trabajos o hasta los maridos la mantienen, o sea, porque no da el dinero. O sea, entonces quiero dejar esto aquí para que no esto una excusa para sentarnos en el futuro con una entrevista mucho más alegre, o alegre en el sentido de hablar de todo esto, o sea, y así tener una segunda, una excusa para tenerte de vuelta en el futuro. Sí, yo encantada y con mucho tiempo para poder programarme, porque ya es que lo entre una y otra cosa, la verdad es que sí, es difícil a veces. No, así, oye, Alma, quiero darte las gracias por la oportunidad y por brindarme esta confianza, o sea, de sentarnos y hablar de este momento difícil, o sea, una cosa que me pasó hace poco, me preguntaron, y yo creo que esto lo hablamos aquellas conversaciones de Messenger, o sea, una vez viene y pregunta, oye, cuéntame qué un podcast que te ha llamado que ha sido impresionante para ti, o sea, por lo que te han contado, y le digo, mira, pues yo tengo dos. Tengo un podcast, una entrevista a una boxeadora que la secuestraron para que no fuera a unas Olimpiadas. Y le digo, también tengo otra entrevista donde este la boxeadora tuvo un problema, no sé qué rayo, y no la pasó bien. Y cuando vengo y un día estoy en casa sentado, yo digo, güey, es la misma persona. O sea, y yo digo, wow. O sea, Tri- Tristemente, yo les decía, tristemente vinieron a pasarme todas esas cosas a mí, y más triste todavía, que si a la gente le preguntas por Alma Ibarra, te va a comentar esas dos situaciones, ¿sabes? Incluyendo la de la pelea. sí, que serían Eh, tres. Tres, entonces, son tres situaciones. Si a alguien le dices Alma Ibarra, entonces te va a decir, ah, la que secuestraron en Veracruz. Ah, la que
La que tuvo un problema ya con el ex-manager y pues la dejaron sin pelear 1 año. Ah, la que se retiró en su pelea, que no tuvo los huevos para terminarla como una guerrera. Esas 3 cosas son las que tristemente la gente pueda reaccionar a mi nombre. Sin conocer o sin saber que no soy esas 3 cosas, ¿sabes? O sea, hice muchísimas cosas No, y en la que todos hiciste esos encima años. del ring, o sea, como una pelea antes le Ajá, ganaste a Marisela Cornejo, o sea, que todavía está por ahí buscando ser campeona del mundo. Podemos hablar de todo lo que has hecho debajo del ring. Todavía me acuerdo que en esa entrevista todavía tengo un leve recuerdo de que tú tenías una muchacha a la que tú ayudabas, o sea, inclusive muchas veces me hablaste de que a veces tenías unas botas y ibas y las donabas para muchas personas que no tenían zapatos, o sea, para boxear, que también ayudabas a mucha gente callada, o sea, en los barrios, en los clubes. O sea, y son cosas que están ahí que la gente no habla. exacto. O sea, Alma Ibarra no son esas 3 situaciones tristes que le pasaron. O sea, Alma Ibarra es muchísimo más. Fui de las primeras mujeres boxeadoras en México en tener una medalla en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos. Fui la primera medalla en una Olimpiada Nacional para mi estado, para mi municipio. ¿Sabes? O sea, soy muchas cosas, pero la gente siempre prefiere más como centrarse en lo malo, por así decirlo. Y tristemente lo malo es lo que más resuena, Así es. ¿sabes? Entonces, pues sí, la gente fue muy dura y todo lo que tú quieras, y en el momento sí me afectó muchísimo, pero ahorita es como, bah, puedes decir lo que tú quieras, yo sé lo que soy, yo sé lo que fui, y estoy orgullosa de todo lo que pude haber hecho. Se terminó mi tiempo, se terminó mi momento, y se acabó. O sea, muchos creen que después de haberme retirado mi vida se terminó, y en su momento sí, yo también lo pensé, que mi vida se había acabado, pero al contrario, es cuando más he empezado a vivir y he empezado a disfrutar de muchísimas cosas, incluyendo a mi hijo, ¿sabes? Justo ayer le decía a mi esposo, cómo la vida de las personas a veces cambia muchísimo de un momento a otro, que a lo mejor de pasar a tener mucho, ya no tienes tanto, o esto, lo otro, pero nada se compara con esa tranquilidad y esa paz que te da a lo mejor no estar en esa posición, ¿sabes? Porque yo ahorita, yo te lo he dicho algunas veces, sé que a lo mejor he estado mejor, pero estoy bien ahorita, estoy tranquila, estoy en paz, estoy a gusto conmigo misma y con lo que tengo alrededor. Entonces, creo que nada se compara con esa tranquilidad y esa paz mental que tengo en este momento. Así es, gracias por la oportunidad, Alma, y mucho éxito en todo esto que estás haciendo de las tortas y todas estas cosas, y nada, éxito siempre. Gracias. Oye, quiero darle las gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast, escuchar este episodio brutal. Oye, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este podcast con todo el mundo. Y si no sabes dónde puedes buscarnos, sencillo, vete a Instagram como es de la línea podcast. Danos a seguir primero que todo para seguir con la meta de seguir creciendo y llegando a otros públicos. Y ahí hay un link de Linktree que lo llevará a todos los lugares donde estamos disponibles. Búscanos en YouTube como TLP Indazán para que no te pierdas otra parte del podcast que se llama El Extendido con Melo. Son 2 podcasts con la misma persona, pero son 2 temas completamente diferentes, así que búscala allá en YouTube como DLP Indazán para que escuches El Extendido. Oye, usted escucha esta pista que está de fondo en este outro, es nada más y nada menos que con DJ Salva de España para el mundo. Así que oye, si necesitas una pista para tu intro, para tu outro, también para tu promo, también para tu demo, para lo que sea, escríbele a DJ Salva en Instagram y dile que vas de parte de Melo para que te trate con cariño. Shout out a DJ Salva, el mejor DJ de España. Y usted ve el logo desde la línea, ¿verdad que está bien bonito? Usted ve los fondos que usamos para los extendidos, también para las noticias, es nada más y nada menos que por AG Artists, es la que tiene a todo el mundo al día en Puerto Rico. Equipos de baloncesto, le hace las promos a varios equipos del BCN, así que contáctalas en Instagram como AG Artists. Y por último, pero no menos importante, gracias por la oportunidad. Recuerda darle like, darle share, compartir esto con todo el mundo y dejarnos 5 estrellas en Instagram. Que tengan buen día, se me cuidan.